Amigos y amigas, qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de su programa Miradas que denominamos Enfocados. Sin lugar a dudas, el tema que más preocupa y ocupa a la población salvadoreña es el de la inseguridad ciudadana, el de la criminalidad. La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP, de la UCA, revela que más del 80% de la población salvadoreña cataloga como el principal problema a este problema de la inseguridad, de la violencia, de la criminalidad, de las maras, de las pandillas. Por eso, en Miradas hemos decidido abordar este tema en dos entregas. Esta es la primera de ellas. Queremos abordar en concreto la temática de la seguridad privada. En este país hay más vigilantes privados de seguridad que policías nacionales civiles. Inmediatamente les presento a nuestros invitados para esta sección. Nos acompaña Ricardo Sosa, experto en seguridad. Él es presidente del Consejo Nacional de Servicios Privados en El Salvador. Don Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en Miradas. Bienvenido. Muchas gracias, agradecer la invitación a la producción de la UCA y con gusto acá para poder compartir esta temática tan interesante y de tanta actualidad para nuestro país. Bienvenido, don Ricardo. También con mucho gusto les presento a Danilo Miranda. Él es catedrático e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad. Danilo, bienvenido a Miradas. Hola Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros del panel. Y por supuesto también les presento con mucho gusto a Emilio Ramírez. Él es consultor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad, que también trabaja mucho el tema de la prevención de la violencia. Emilio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Omar. Gracias por la oportunidad y un saludo también a las personas que me acompañan. Bien, en esta primera parte queremos conversar sobre la vinculación entre la seguridad privada y el Estado, ¿verdad? Hay números que nuestro equipo de productores, de investigadores, ha recabado en el Ministerio de Hacienda que revelan que por lo menos cada año el Estado invierte en seguridad privada por lo menos 6 millones de dólares. Se estima que en los últimos 10 años el Estado salvadoreño invirtió o destinó más de 10 millones de dólares a cuidar sus dependencias. Estamos hablando de cuidar las dependencias del Estado. Danilo, esto, ¿cómo se ve desde la ciencia política? Normalmente uno pudiera pensar, el Estado tiene una policía nacional, tiene un ejército, y sin embargo se ve obligado a contratar servicios de seguridad privada. Sí, gracias Omar por la oportunidad de responder a esta pregunta que tiene que ver con la definición entre el Estado y la sociedad civil o la esfera privada de las sociedades. Si me permiten hacer una breve reflexión teórica, es necesario decir que la seguridad privada fue una alternativa en un momento donde lo público y lo privado no estaban tan claros en el mundo, en la Edad Media, en las guerras europeas, hasta el auge de los nacionalismos. Las diferentes monarquías, las potencias occidentales solían librar las guerras con mercenarios a paga, que no necesariamente pertenecían al país en cuestión. No se había desarrollado todavía la idea de participación en la guerra por inspiración nacional, algo que vino posteriormente en la época de las grandes revoluciones liberales. Luego ya en el siglo XIX tenemos aquella definición clásica de Estado por parte del sociólogo alemán Max Weber, donde define Estado como aquella organización que reclama para sí el uso de la violencia legítima quien tiene el monopolio de los medios de coacción legítima, y durante mucho tiempo esa definición clásica de Estado. Además ya teníamos a Thomas Hobbes con aquello de que la función principal del Estado es garantizar la seguridad, bueno, que es una mirada de tantas de la teoría del Estado. Y el Estado se convirtió efectivamente en el monopolio, y se definió el Estado a partir de qué tanto podía controlar el territorio y la población a la cual se ascribía su fundación.
Pasando muchas décadas nos encontramos con las reformas neoliberales que iniciaron el mundo occidental, a partir de Reagan y Thatcher, y que traían consigo un progresivo debilitamiento del Estado y un privilegio de la privatización y de los privados, de los grandes intereses privados empresariales, en absolutamente todos o casi todos los ámbitos de la vida social, desde la salud, la educación, la seguridad, las telecomunicaciones, y en esa voracidad que pudiera abarcar el agua, que de facto se ha privatizado. Y El Salvador no es la excepción. Aunque ya existía el fenómeno de la seguridad privada en el país antes de estas reformas neoliberales en el caso salvadoreño, no se puede deslindar la privatización de la seguridad de la privatización general del país y de ese avance en el interés y en el poder, en la hegemonía de los grandes sectores privados empresariales en las distintas áreas de las relaciones sociales. Y entonces comienza a crecer y a expandirse la seguridad privada en concomitancia con el desborde del fenómeno de la inseguridad y la falta de capacidad del Estado, que fue debilitado paulatina y deliberadamente, para hacerle frente a su responsabilidad de proteger a los ciudadanos, puesto que la seguridad es una obligación del Estado y así está consagrado en la Constitución y en cualquier teoría democrática que podamos pensar. No obstante, en el mundo está claro, y con esto finalizo, que el fenómeno de la seguridad privada está en auge como una opción de políticas de seguridad. En el mundo podemos ver el desarrollo de empresas privadas de seguridad y empresas militares de seguridad, los famosos ejércitos privados, en países conflictivos, en guerras, Irak, Angola, el Congo. En el caso de América, por ejemplo, tenemos en México la presencia de la International Security and Defense Systems, y bueno, en El Salvador tenemos nuestra propia variedad de empresas de seguridad que, como ya dijiste, desborda en este recorrido histórico, según el planteamiento, se entiende que ante la incapacidad por el debilitamiento del Estado de brindar seguridad a la población, cualquier ciudadano o empresa dice, bueno, voy a buscar una seguridad privada. Pero lo que estamos analizando es que, no sé si se puede decirlo así, si el Estado es incapaz de cuidarse a él mismo y debe recurrir a servicios privados de seguridad. Está con nosotros Ricardo Sosa, presidente del Consejo Nacional de Servicios Privados en El Salvador. De acuerdo a la Oficina de Información del Ministerio de Hacienda, el Estado interviene no menos de $6 millones al año en su autocuido, en cuidar las propias dependencias del Estado. ¿Esto es así, don Ricardo? Hay que sentar una premisa, ya lo explicaba el licenciado en la parte histórica de lo que es la seguridad, y básicamente nosotros nos remontamos alrededor de 1648, cuando la ciudadanía deposita en el Estado la capacidad de autocuido, de autodefensa, entregándole el monopolio para que se vea protegida a través de las diferentes políticas públicas que deben de establecer los diferentes estados. En el caso muy particular de El Salvador, nosotros hemos podido observar que la industria de la seguridad privada no es ya un negocio como usualmente se maneja o que es un fenómeno propio de El Salvador. Este es un fenómeno, es una industria mundial. Y nosotros formamos parte de ese conglomerado. En América Latina, durante los últimos 30 años, el desarrollo de la seguridad privada ha sido altamente exponencial ante la incapacidad del Estado de poder cubrir la seguridad patrimonial de los bienes. Es importante analizar y destacar que la seguridad privada protege en este momento en El Salvador las antenas de telecomunicaciones, las presas. Los servicios fundamentales, los servicios básicos están ligados y asignados al servicio de la seguridad privada a través de las diferentes instituciones que la Ley de Servicios Privados de Seguridad en El Salvador establece. Las agencias de seguridad privada, los servicios propios de protección patrimonial, las asociaciones de vigilantes, los vigilantes independientes y las agencias de investigación privada. Básicamente en este contexto nosotros
formamos parte de este conglomerado a nivel mundial. Solo una cifra interesante, en la India existen más de 7 millones de agentes de seguridad privados. Esto quiere decir que el contexto, nosotros contamos con una agencia de seguridad privada que es la número 2 a nivel mundial, con alrededor de 30 millones de efectivos de seguridad privada brindando este tipo de servicios. En Centroamérica, nosotros, a pesar del índice de homicidios que tenemos de 68 por cada 100.000 habitantes en el cierre del año 2014, tenemos una fuerza efectiva similar a la que tiene Nicaragua. Nicaragua en este momento está rondando los 21.000 agentes de seguridad privado con un índice de 5 por cada 100.000 habitantes en el tema de homicidios. Y Guatemala lidera la capacidad instalada de efectivos privados con un porcentaje superior a los 50.000 hombres. Así que ese es el contexto de cuál es la historia, y haciendo una reflexión también de que nosotros formamos parte de esta industria, custodiando los bienes que el Estado no puede brindar, porque en este momento la fuerza de la Fuerza Armada efectiva más la fuerza policial es sobrepasada por la seguridad privada en El Salvador, pero este es un fenómeno a nivel mundial y donde nosotros todavía no podemos tener una proporción de 2:1. Nosotros como seguridad privada legalmente constituida bajo una ley y supervisados y controlados por la Policía Nacional Civil, tenemos 30.000 agentes de seguridad privados legalmente registrados y constituidos en los segmentos que habíamos descrito. Don Ricardo, usted dijo una frase que, contrario a lo que se cree, la seguridad privada no es un negocio. Y en efecto, lo que se maneja es que, aunque el pueblo salvadoreño se ve afectado por esta situación de delincuencia, de criminalidad, no para todos es negativo, digamos, para las grandes empresas de seguridad es lucrativo esta situación. Yo entiendo que proporcionan seguridad, pero curiosamente en los países que presentan más índices de desigualdad, en el caso de América Latina, por ejemplo, somos el continente más desigual del mundo, es donde hay mayor número de efectivo. Y no solo es para el Estado, sino para cualquier ciudadano o ciudadana que pueda pagar servicios de seguridad. Constitucionalmente hablando, o desde las leyes, Emilio, si la Constitución dice que la PNC es yo no sé si hay exclusividad o la garante de la seguridad pública en el país, ¿cómo se insertan los servicios de seguridad privada según las leyes del país? A ver, primero me gustaría quizá decir una obviedad, pero me parece importante siempre en este tipo de foros. Intento establecer ese punto de partida para más o menos intentar comprender el contexto del tema. Es indudable, los diferentes estudios de opinión, los estudios que realizan aquí en el país anualmente, vivimos en un momento crítico donde la inseguridad y la violencia están a la orden del día. Eso para comenzar. Constantemente vivimos en una situación donde reiteramos cada cierto periodo de tiempo el regreso a enfoques manoduristas, a pesar de los esfuerzos y consultas públicas y privadas que se hacen aquí en El Salvador cada cierto tiempo, cada 5 años probablemente se hacen consultas a nivel nacional con los diferentes actores que pueden aportar algo al tema. El enfoque o la comprensión para poder abordar el tema de la inseguridad y el tema de la violencia parte de 2 líneas. En primer lugar, para poder abordar la situación de violencia del país se necesita tener la comprensión integral del tema, un enfoque social y no tanto represivo, porque tendemos a irnos por el lado del enfoque represivo, y el enfoque de seguridad, que básicamente, como bien lo decías, está asignado el papel protagónico para la PNC. En este sentido, el problema de fondo en todo esto es que, si bien se han hecho esfuerzos importantes, la policía comunitaria es un esfuerzo importante en ese sentido,
no es todo lo complementario ni necesario para poder abordar y poder sufragar todas esas necesidades que se tienen en el tema de la inseguridad. Hay muchos intereses económicos y aquí en el país diferentes medios de comunicación digitales, por ejemplo, han sacado a la luz los intereses que se encuentran detrás de todo el negocio armamentista que hay aquí en el país. Y esto, de alguna manera, el hecho de que la Policía Nacional Civil no tenga las potestades suficientes para poder enfrentar esta situación, de alguna manera esto genera que todos aquellos intereses que están detrás de instituciones de gobierno y todos los intereses económicos que pueden estar alrededor de la empresa privada van socavando de alguna manera estos intentos, estos esfuerzos de la PNC para poder llegar a lograr un esfuerzo más integral para abordar el tema de la inseguridad. Detrás de todo esto existe un negocio millonario, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial. Eso se sabe y se reconoce popularmente. Y otra cosa importante, mientras sigamos viendo el tema de la inseguridad y el tema de la violencia con un enfoque represivo, manodurista, el problema no va a tener solución porque no está visto desde un enfoque social, está visto más desde una visión económica en donde priman más esos intereses que las necesidades de la gente que se encuentra inmersa en toda la situación de violencia e inseguridad aquí en el país. Don Ricardo, al Estado salvadoreño o cualquier Estado, sea un fenómeno continental, ¿le es más barato contratar servicios privados de seguridad que mantener su propia seguridad en términos económicos? Sí, es más cómodo. Es más cómodo. Es más cómodo. Lo que sucede es de que, recuerde que el Estado, principalmente lo que es el Ejecutivo, mantiene unas asignaciones salariales superiores a los $400 en sueldos mínimos. Algunas personas eventuales sí gozan de una asignación inferior a los $400, pero en términos generales el Ejecutivo tiene asignaciones salariales para las personas de los estratos más bajos en base a los organigramas que rondan entre los $400 y $500. Además, esto representa arriba del mínimo, digamos, más arriba, y representa también una carga laboral que el Estado sería insuficiente de aumentar aún más el aparataje público. Y también es importante hacer reflexionar que la seguridad privada, nosotros como seguridad privada, como consultores, como agencias de seguridad, como todo el organigrama que está diseñado en la Ley de Servicios Privados, estamos enfocados y restringidos a dos funciones: la prevención y la disuasión del delito. No estamos combatiendo ni somos una línea de choque ante la delincuencia, ante las pandillas. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando coordinadamente con la Policía Nacional Civil en el esfuerzo de potenciar estos dos ejes, la prevención y la disuasión del delito. Esto está legislado en el país como funciones de la seguridad privada. Sí, nosotros tenemos un marco regulatorio en nuestra ley de los servicios privados de seguridad, en la cual, en base a esa ley, nosotros no tenemos atribuciones de combate sobre el delito, bajo ningún aspecto. Tampoco la seguridad privada, en ninguna de sus manifestaciones en El Salvador, es un organismo auxiliar. Nosotros estamos delimitados a una labor preventiva, disuasiva, que sin la presencia de los agentes de seguridad privada a lo largo y ancho del territorio nacional, sin duda los índices de hurto y robo y delitos patrimoniales estarían aún más al alza. Danilo, es común en otros países de América Latina, del mundo, que el Estado invierta en cuidar sus propias dependencias en seguridad privada. Se da bastante. Yo no conozco en general las estadísticas de cómo opera en otras partes del mundo. Sí creo que países que tienen altos índices de violencia han privatizado más la seguridad, pero como ya mencionaba, las grandes empresas internacionales de seguridad están afincadas en los países ricos, ¿verdad? Pero hasta donde yo entiendo, ellos, yo no me imagino a uno de estos países poniendo privados a cuidar sus industrias estratégicas, sus presas, sus plantas nucleares. No lo sé, habría que averiguar el dato, pero me lo pregunto porque me parece grave. Ahora, el hecho de que el Estado
Lo que dijo él ahorita como desventaja o como un problema, yo no lo veo como tal. Que las fuerzas de seguridad del Estado estén bien pagadas y que tengan una protección laboral, ¿qué tiene eso de negativo en contraste con las pésimas condiciones laborales de las agencias de seguridad, que es el tema que vamos a platicar? Pero un punto que no hay que perder de vista es que la privatización de la seguridad es una expresión más de la perversa profundización de las desigualdades en el país, porque finalmente la seguridad la compra quien tiene para comprar esa seguridad. Como la educación o la salud, hay una estratificación alta de los servicios de seguridad. Quienes más tienen, los privilegiados, los ricos, pueden adquirir, y no me dejará mentir, sofisticados sistemas de seguridad, perimetral, cámaras, agentes privados, incluso me atrevería a decir, por lo que he leído, que los controles incluso son mucho más estrictos en el reclutamiento y más laxos cuando hay empresas que incluso se escapan del control de las autoridades. Una de las críticas que se ha hecho en diversos informes es la falta de regulación. El Estado no tiene la capacidad de regular a las empresas privadas. Por lo tanto, que esté en la ley que esté delimitada ciertas actividades para la seguridad privada y que el Estado tenga la función de controlarlos, no significa que en efecto eso se haga. Dicho esto en la ley, pero no en los hechos sociales. Ahora, hay otro problema también, y es que habría que ver el estado de la cuestión de quiénes son las juntas directivas de estas empresas, de algunas millonarias, de militares que estuvieron ligados, o personas, elementos, que estuvieron ligados a violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado y que pasaron casi automáticamente a dirigir empresas de seguridad, militares, etc. Bueno, ese es otro problema. Y otro que quisiera señalar es, el 2011 el Ejecutivo sacó un informe, 1.700 armas reportadas como desaparecidas que pasaron al mercado negro de armas. Entre el 2009 y el 2011, 1.700 armas que están en el mercado negro. No quiero terminar este segmento del programa sin hacer alusión a un tema que tiene que ver con lo que decía Danilo. Investigaciones periodísticas, se sabe que la licitación del Estado, la seguridad del Estado se licita cada año, y la denuncia que ha salido en periódicos digitales es que casi las mismas empresas ganan las licitaciones, incluso salen cifras ahí. Esto es así porque son las califican, porque no hay más empresas. Se ha señalado reiteradamente que las mismas empresas son las que ganan las licitaciones del Estado. ¿Esto es así, don Ricardo? Las empresas que están enfocadas a los servicios, para brindar servicio en el Estado, en los 3 poderes del Estado, son empresas que realmente cumplen los requisitos de las licitaciones, unas licitaciones bastante estrictas en cuanto a los requisitos y que cumplen todos los estándares en cuanto a las calificaciones que deben de contar. Esto lo deben demostrar a través de las diferentes solvencias del Estado. Tienen también que mostrar todo lo que son la experiencia para poder operar en las instituciones del Estado, y existe un segmento que se ha especializado en proporcionar servicios a las instituciones del Estado, llámese los ministerios, las autónomas y las semiautónomas. Es importante notar que la porción que corresponde a la fuerza de seguridad que proporciona servicios al Estado representa aproximadamente un 25% del segmento de la seguridad privada en El Salvador. En el país hay 321 empresas registradas de seguridad, sin embargo solo 213 tienen permiso de funcionamiento. ¿Por qué se achaca que son las mismas empresas las que ganan las licitaciones? ¿Porque no participan las demás? ¿No se han especializado en ese rubro? No tienen nombre y apellido, perdón, porque sí, tenemos la empresa del fallecido Chele Torres, que cuidaba diferentes dependencias del Estado en el tiempo de Arena, y ahora el señor Mecafé. ¿Qué se puede decir sobre eso? Es decir, ¿las licitaciones son hechas de manera honesta realmente desde el punto de vista ciudadano? Porque me imagino que es un gran negocio ganar esas licitaciones con el Estado. A estas personas me imagino que les iba bastante bien económicamente.
Lo que contrasta con cómo le va al resto de la población, que no solo tiene que pagar impuestos al Estado para que se proteja él y supuestamente lo proteja a uno, sino que además pagar la seguridad privada. Generalmente las licitaciones del Estado son diseñadas en las unidades de contrataciones institucionales y estas reciben diferentes vistos buenos en cuanto a las gerencias o las direcciones financieras y también son evaluadas y son sometidas a la máxima autoridad de la dependencia. Llámese ministro, llámese presidente de la autónoma o la semiautónoma. Por lo tanto, los requisitos no están en la potestad o la designación de parte de los contratistas o de los proveedores, sino que es una designación del Estado. Y es importante también lo que decía el licenciado relacionado a por qué toman la decisión el Estado. Y la pregunta del doctor fue enfocada en una decisión financiera. ¿Qué le es más barato al Estado? Si contratar un servicio outsourcing o asignar y cargar al Estado con esta fuerza efectiva que vendría a tener una asignación salarial mucho más alta y cargando al Estado más aún de lo que tienen. Y también es importante mencionar que las empresas que proporcionan servicios al Estado cobran sus servicios a 90 o 120 días vencidos y que muchas de ellas en este momento tampoco se les está cancelando oportunamente. Por lo tanto, es importante hacer esa reflexión porque si una persona puede ofertar a bajo costo y va a recibir el servicio mensual dentro de lo que se tiene planificado, pudiera ser que ese margen de utilidad pueda representar alguna posibilidad, pero cuando se está pagando atrasado y somos parte también del segmento de pymes que están atrasadas, pues definitivamente ahí se necesita hacer una reflexión. Yo entiendo que su respuesta fue en base a la pregunta que yo hice, que era desde el punto de vista de los gastos del Estado. Se nos está terminando el tiempo, pero desde el punto de vista de los derechos, el trabajo digno, cómo se ve de los derechos humanos, aunque en la segunda parte de esta temática vamos a tratar sobre la situación laboral, pero un juicio así general, Emilio. De manera general, en ese tema específico, tres cosas. Uno, ya lo mencionaban, la falta de regulación. El Estado no tiene la capacidad en estos momentos para mantener una regulación estricta bajo términos de ley en donde se pueda estar supervisando el efectivo cumplimiento de los esfuerzos que las empresas de seguridad hacen. Es bien difícil, se sabe, se reconoce que el Estado no supervisa este tipo de empresas, quizá no en términos puntuales, quizá en la generalidad, pero por ejemplo en el tema de armas y todo lo que eso conlleva a la regulación, es bien difícil que el Estado pueda dar seguimiento a eso. Otro tema que es importante de valorar en el tema de las agencias de seguridad es, por ejemplo, el tema de los derechos laborales. Las personas que trabajan en estas empresas se sabe también que trabajan 24 horas continuas y en las condiciones mínimas en las que puedan llegar a desarrollar ese tema. Emilio se está metiendo en el tema de la otra semana ya y se nos ha terminado el tiempo, pero ese precisamente vamos a dedicar un segundo programa, amigos y amigas, a hablar sobre la seguridad privada y las condiciones laborales. Emilio, don Ricardo, Danilo, quiero dar las gracias por estar con nosotros. Este es un tema de primer orden en el país, pues la seguridad, como ya dijimos, es lo que más preocupa y ocupa a la población. Gracias por estar aquí en Mirada en esta edición. Gracias.